estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Estamos hablando acerca de las asociaciones público-privadas y hay una realidad que debe llamarnos la atención. Somos de los pocos países en América Latina que hemos aplicado ese modelo. Es más, Cuba tiene eso en marcha con el aeropuerto y el servicio de agua potable, ministro. Así es. Háblenos, ¿qué otro país, además de Panamá, en qué lista? Estamos en la lista gris esa de que no estamos aplicando esto. Panamá, ¿y qué otro país no tiene? Bueno, en realidad hay que ser muy enfático. La asociación público-privada sí es un tema que no se discute, es algo absolutamente natural. Acá aprendí una frase muy bonita, es como inventar el agua tibia, es decir, se usa en todo lado, no hay una discusión. En el pasado hubo una discusión respecto de que esto era una privatización. Eso se lo iba a preguntar. No tiene nada que ver, muy por el contrario, acá lo que se hace es afirmar la capacidad del Estado, porque durante el contrato, las obras, los bienes, todo es del Estado. Temporalmente se le entrega al privado. ¿Para qué se le entrega? Para que lo opere y nos dé esos servicios de calidad que los ciudadanos reclamamos. ¿Dónde se hace? En todo lado. De hecho, efectivamente, acá ya se ha avanzado, se hacen concesiones, que es una forma de APPs. Sin embargo, no se ha generalizado como sí es el caso en todo el resto de Latinoamérica. Hay un estudio, Infrascopio, en el cual se hace un ranking. Bueno, Panamá está solo por delante de Nicaragua, pero Nicaragua ya aprobó este año su ley, con lo cual va a superar a Panamá. Por delante que quedamos Argentina. de última. Argentina acaba de aprobar hace 2 semanas y por tanto también ya pasó a Panamá. Bueno, nos queda República Dominicana, que ya también ha presentado al Congreso su ley para poder darle un impulso a esto. Y efectivamente, como bien mencionaban, en Cuba, acá al frente, hace un par de semanas se ha entregado mediante APP a un consorcio francés el aeropuerto de La Habana y ya se tiene el agua en Varadero, el agua en la propia Habana bajo un sistema de asociación público-privada. O sea, es un tema que no se discute, el tema es darle un impulso y usarlo, por supuesto, con sabiduría. No se trata de sustituir, es complementar los esfuerzos de obra pública como corresponde, sí, de los mecanismos que ya se conocen. Financia, construye y brinda el servicio. Exacto. Por un plazo de 20 a 30 años más o menos. Depende de la legislación, ¿no? Lo normal es 20 a 30 años, efectivamente. Brinda el servicio y mantiene, o sea, el mantenimiento es súper importante. Acá no. Claro, adolecemos eso en Panamá y usted lo sabe, ¿no? En Panamá tenemos un problema muy serio de mantenimiento hace, no 30 años, Ricardo, pero hace por lo menos 20 años. Sí, bueno, lo estábamos... Hay una deficiencia en ese aspecto, ¿no? Comentando, ¿no? Que lo que decía Ricardo ahora, que hacen las carreteras, etcétera, pero no existe ninguna cultura de mantenimiento, con lo cual tenemos carreteras con huecos, o sea, desniveladas, hay una serie de cosas que no se están tomando en cuenta. Y cuando vuelves a tratar de ver si es que vas a invertir en mantenimiento, básicamente tienes que volver a hacer ciertas cosas de vuelta. O sea, el que aporta el dinero tiene que cuidar su dinero, o sea, el riesgo lo asume el que está a cargo del proyecto. El costo-beneficio se ve que al final del camino vamos a recibir una obra bien construida, bien mantenida, que revierta al Estado sin costo alguno. Eso, yo creo que eso es parte de, siendo prácticos, ¿no? Es que no existe costo para el Estado. Es decir, no por eso, o sea, para resaltarlo nada más. No, o sea, esto es algo en el que el Estado entra, si se quiere, de alguna manera como socio de la empresa privada, pero la empresa privada es quien invierte, quien hace todo el proyecto, pone todo el riesgo, opera, mantiene, etcétera, durante el tiempo de la concesión o el tipo de asociación pública-privada que se utilice, 20, 25, 30 años, y luego de eso esto revierte al Estado en perfectas condiciones. Cintia González. Sí, eso es bien importante que entendamos una cosa, ¿no? Aquí no es que no exista la figura, realmente hay una ley de concesiones administrativas que aplica una tipología de APP. O sea, lo que está en la mesa es, hay que ampliar, hay que definir más en detalle qué es lo que esa ley debe contemplar para que las reglas estén más claras. En nuestro caso, como fiduciaria de la FICE, nosotros tenemos una experiencia específica en Honduras de una APP en la cual fuimos contratadas como fiduciarios para llevar a cabo todo el proceso completo de una APP. Y fue contratado desde que teníamos que contratar la primera fase, los especialistas, para realizar el estudio del impacto ambiental, para realizar el estudio de factibilidad, por supuesto el diseño de la ciudad gubernamental del gobierno de Honduras. Había una necesidad en el gobierno estaban en diferentes edificios, todas las oficinas regadas por un lado, por el otro, pagando un montón de dinero en alquileres, y ellos concentraron en un terreno del Estado
hacer un buen complejo de donde estén todos los ministerios unidos. Eso significa que inmediatamente seleccionados y realizados los estudios, pasa a una segunda fase donde se hacen los términos de referencia o los pliegos de cargos para salir a licitación de la construcción de ese centro cívico. Ese pliego de cargos trae a colación que la empresa tenga que llegar con su financiamiento y, por supuesto, lo que va a generar en respuesta es los alquileres que justamente en este momento el gobierno viene pagando. Inclusive con el estudio de factibilidad salió que salía más económico y con ello, pues entonces, a lo largo de 30 años, cumpliendo lo que son los estacionamientos, los locales comerciales y las oficinas, cubre su costo y su ganancia. ¿Cuánto le costó al Estado? 0. Y a los 30 años se le entrega una obra monumental que el Estado se lo queda. O sea, de acuerdo, usted dice, ha tomado protagonismo esta figura de las asociaciones públicas privadas en América Latina. Así es. Y es una fórmula para evitar la tentación de la corrupción y de torcer algunas veces la manera como se construyen las obras en nuestros países. Ahí el manejo del fideicomiso toma una relevancia bien importante, porque la administración de los flujos va administrado por una empresa especializada y que está regulada por la Superintendencia de Bancos. Entonces, esa empresa que administra los flujos es quien capta todos los alquileres y distribuye los costos, de manera que va al banco lo que corresponde al repago de la deuda, va a los servicios que se contratan en ese momento de jardinería, de mantenimiento, etcétera, y por supuesto está la ganancia que obtiene el constructor mensualmente, que va retomando el costo de su ganancia. Aquí en Panamá se ha dado últimamente acusaciones muy serias de que se ha deforestado de una forma imprudente por una parte y feroz en la otra. En este tipo de proyectos, yo espero que el gobierno, creo yo, debe esmerarse en que se respeten las condiciones ambientales. Esto es la protección, y la otra es cuando se hace ya toda la tramitación, el tema del derecho de suelo, que se llama, esto es el pago de las que exige cualquier persona que se sienta afectada. Háblenos de eso, ministro, por favor, ¿cómo se estructura eso? Sí, un tema que es muy importante aquí es, como el inversionista privado va a salir a buscar financiamiento y por plazos muy largos, esto usualmente supone de que vaya a organismos multilaterales y vaya a bancos globales, que una de las principales exigencias que tienen son estándares ambientales muy altos, incluso en algunos casos estándares ambientales superiores a aquellos que tiene el estado en el cual se está desarrollando la infraestructura. Por ello, y como bien señaló Cintia, es muy importante tener muy serios estudios en los temas ambientales, en los temas técnicos, por supuesto, etcétera. Y con relación al tema de las expropiaciones, no solamente es que se expropie, en el caso, por ejemplo, del interior del país, cuando se desarrollan carreteras, allí el tema de la propiedad es un tema que en verdad, por supuesto que se respete y se tiene que compensar, es un tema que va más allá de lo que en el lado urbano nosotros concebimos con la propiedad, porque allí cuando se les muda, se les reasienta, las condiciones que deben aplicarse son unas que permitan que las familias que van a ser, digamos, expropiadas, sean reasentadas a un lugar donde las condiciones deben ser iguales o mejores que aquellas que tenían en el lugar original. Eso es parte del contrato, entonces, ¿no? La reubicación de los afectados. Completamente, y como digo y reitero, esto es importante subrayarlo, el tema de afectaciones ambientales es un tema crítico, porque si no, de otro modo, los multilaterales y los financistas pues no van a poder darle un centavo al inversionista. Eso suena muy bien, porque es una responsabilidad además de los estados, ¿no? Así es. Y si los que financian también están en ese tipo de camino, me parece prudente, Ricardo. Sí, yo quería recalcar o meterme de vuelta en el tema de la fiscalización, porque es importante, ya que para nadie es un secreto que los grandes escándalos de corrupción de América Latina, vamos a circunscribirnos a esta región, esto no creo que no escapa ni un país, están vinculados a la contratación pública. Entonces hay distintas formas o distintos momentos que creo que han sido los tradicionales
para estos espacios de falta de transparencia. Uno es el momento de la adjudicación, o sea, el momento, la discrecionalidad que a veces pueda existir para asignar o adjudicar una obra dependiendo de criterios extrajurídicos, comisiones, coimas, etcétera. Lo estamos viendo en la investigación que viene de Brasil. Entre otras. Otra forma es las adendas, ¿no?, durante el contrato. Que ahí está la trampa también, ¿no? Es decir, a veces se adjudica bien, pero hay una serie de adendas que se dan a lo largo del contrato que al final te aumentan el valor de la obra a un 30, a un 40%, y como es tan complicado entender el tema para la ciudadanía común, tal vez a veces pasa desapercibido que ahí tal vez estaba la trampa. Y tercero, diría yo, está el tema de la calidad de la obra. Para el Estado es muy difícil, creo yo, poder fiscalizar si la capa de asfalto, si la capa de concreto, si 1 centímetro menos, si 1 centímetro más, que la prueba química, que la prueba de suelo, prueba de suelo. Entonces, hace unos años vimos en Panamá, sin querer hacer un comentario político, pero creo que es un buen ejemplo, a discreción se rellenó la ciudad de asfalto, ¿no? Punto. Esa fue el mantenimiento. Decisión ejecutiva. Punto. Decisión, las calles están mal, vamos. Cuando si se tuviera un plan de mantenimiento o estas cosas estuvieran... Y no hubo un control de calidad, Ricardo. Entonces, quería poner esto en la mesa porque me gustaría saber y compartir con esta audiencia qué puede aportar para que estas cosas no ocurran o se minimicen las alianzas público-privadas. Bueno, lo hacemos al regreso del cambio comercial. Tengo ese compromiso. No se vayan, esto es Info Análisis. Tenemos invitados hoy a René Cornejo, ministro de Estado en su país, en Perú, Cintia González, fiduciaria de la FICE, y Alicia Pesquiera, que es la presidenta de la Cámara de Comercio Panamá-Perú, y Pedro Ravelo, ¿no? Así que al regreso seguiremos escuchando esta experiencia que ha funcionado en otros países y no debe ser la excepción en Panamá, pero sobre todo en aras de la transparencia que esperamos todos aquí en Panamá. Regresamos en breve aquí a Info Análisis, un programa para la gente pensante así como usted.